Vamos a comenzar con esta plática de Siroc y bueno, pues vamos a iniciar comentando que para efectos de accesar al Siroc, bueno, pues lo podemos hacer a través de la dirección ims.gov.mx/Siroc y para este 2025 esto es lo que vamos a ver en pantalla. De hecho, hay un apartado en el aplicativo donde existen algunos comunicados. Actualmente, bueno, pues el comunicado que aparece es precisamente pues que se les recuerda a los patrones verificar la integridad y autoría de algunos documentos digitales, porque bueno, finalmente el Seguro Social ya está migrando cada vez más a la parte digital. Posteriormente, como podemos ver en pantalla, bueno, hay en este caso las siglas de Siroc y bueno, esto conforma una liga que si nosotros le damos clic nos abrirá la ventana del escritorio virtual. En la parte del escritorio virtual, obviamente si nosotros ya tenemos una cuenta creada, le vamos a dar ingresar y en este punto es muy importante lo siguiente. Para efectos de ingresar al escritorio virtual del Seguro Social, en caso de ser persona física, bueno, se tiene que utilizar la e-firma del SAT, en este caso de la persona física. Pero si fueras persona moral, se necesitaría la e-firma, pero no de la persona moral, sino la e-firma de la persona física que es representante legal de la moral. Esto es muy importante, esta diferencia, para efectos de que no tengas ningún problema al momento de accesar. Una vez que finalmente ingresamos los datos que nos pide el aplicativo correspondiente al RFC, al certificado, a la llave privada y a la contraseña de la llave privada, le daremos clic en el botón validar y posteriormente el sistema, en caso de que todos los datos sean correctos, pues nos dará acceso ya a la plataforma del escritorio virtual. En caso de que exista un error, la misma plataforma nos hará saber cuál es el error. Puede ser, por ejemplo, que el error sea una firma que ya esté caducada o que finalmente se haya teclado mal el Registro Federal de Contribuyentes, pero finalmente en caso de que exista cualquier tipo de error, como los ejemplos antes señalados, entonces la misma plataforma nos avisará. Hoy día, al entrar a la plataforma, nos manda de manera inmediata un aviso de activación de buzón. Recordemos que, bueno, pues finalmente tenemos hasta el 1 de febrero del 2025, pues para poder habilitar. De hecho, más adelante es importante que estés atento a nuestro canal porque, bueno, pues explicaremos paso a paso también cómo hacer esta activación. Bueno, pues finalmente pues le podemos dar clic en este caso para quitar este aviso, este anuncio. Y otra de las cuestiones también muy importantes es que si se fijan aquí vamos a entrar al escritorio virtual, pero estamos todavía en una zona finalmente personal. Esto es importante porque finalmente esto quiere decir que esta zona personal todavía no es para efectos de poder ingresar propiamente al escritorio virtual de la persona moral para efectos de poder ingresar al Siroc. Ahora, en caso de ser persona moral, finalmente lo que necesitamos es acudir a la sección de empresas representadas, donde finalmente en la parte de empresas representadas, en cada sección vamos a tener un menú donde lo podemos extender. Aquí, por ejemplo, si le damos clic en más, finalmente se va a convertir, este más se va a convertir en un menos y finalmente nos va a desplegar todo el menú. En el caso de empresas representadas van a aparecer el Registro Federal de Contribuyentes de todas las personas morales de la cual esta persona física es representante legal. Y en este sentido, lo que tendríamos que hacer aquí sería precisamente darle clic en el Registro Federal de Contribuyentes de, en este caso, la razón social de la cual necesitamos presentar nuestro aviso de obra. Si se fijan aquí, hay un cambio ya en el escritorio virtual. Anteriormente estábamos en zona personal. Automáticamente, al momento de darle clic en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral, de la cual esta persona física es representante legal, ya cambiamos a zona empresarial.
Aquí, por ejemplo, bueno, pues existen también varias secciones. Aquí, por ejemplo, una de las secciones es la de registros patronales, y en esta parte, en la de registros patronales, cuando finalmente nosotros también le damos el menú de más para que pueda ampliar esta sección, aparecerán todos los registros patronales que corresponden en este caso a esta persona moral. La única diferencia con una persona física es que, bueno, pues finalmente aquí no hay un escritorio virtual personal y uno prácticamente empresarial, y de antemano desde el inicio podríamos aperturar el menú para que vayamos directamente a los registros patronales de la persona física. Sería la única diferencia entre persona física y persona moral. Ahora, si se fijan aquí, podemos darnos cuenta de algunos detalles. Uno de los más interesantes, por ejemplo, es que si se fijan aquí, esta empresa, esta razón social, tiene varios registros patronales y aquí algunos aparecen en baja. Es importante que cuando ingresamos al escritorio virtual tomemos en cuenta estos registros patronales para efectos de que se puedan aclarar, en su caso reanudar, y que, bueno, pues finalmente evitar en lo posible no dejar en estatus de baja estos registros patronales para que no nos causen algún tipo de problema más adelante. Ahora, si se fijan, en cada uno de los registros patronales existe un menú de acciones, y en esta parte existe una flechita, un triangulito hacia abajo, donde al momento de darle clic se desplegará en este caso un menú. Este menú, bueno, pues existen varias opciones, dentro de las cuales, para efectos de nuestra plática del día de hoy, lo que vamos nosotros en este caso a elegir es la parte de registro de obra. Bueno, consideramos que hubiera sido más ilustrativo que el menú se hubiera llamado ingreso a CIROC o algo referente a CIROC, pero bueno, pues finalmente se llama registro de obra, y en esta parte es donde vamos a ingresar ya propiamente al CIROC. Si se fijan, hasta este momento todavía no hemos ingresado al CIROC, solamente ingresamos al escritorio virtual. A partir de que nosotros le demos clic en registro de obra es cuando vamos a entrar ya por fin a la parte del CIROC. Ahora bien, en este sentido, pues para presentar un aviso de obra, pues son básicamente 5 pasos que se tienen que realizar, y dentro de los 5 pasos el primero es el seleccionar la clase de obra a la cual nosotros debemos o deseamos registrar. Nos da 2 opciones, que es obra pública y obra privada. En este caso, aquí obviamente, pues en caso de que nosotros elijamos la opción de obra pública, el siguiente paso pues va a ser prácticamente pues la parte del tipo de usuario. Ahora bien, es importante comentar que la plataforma nos puede lanzar algunos tipos de avisos o comunicados. Aquí, por ejemplo, la muestra de uno, donde finalmente la plataforma nos indica que, bueno, pues aceptamos que la información de la empresa relacionada con la obra de construcción que vamos a dar de alta, así como la relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales de el patrón, persona físico-moral, la cual pues finalmente vamos a ingresar el CIROC, pues finalmente puede ser visualizada por las personas que se encuentren jurídicamente vinculadas a dicha obra. De momento nos saca de balance un comunicado de este tipo. Sin embargo, bueno, pues básicamente esto se refiere a que si yo, por ejemplo, soy contratista y voy a estar ligado a un propietario, pues el propietario podría ver, por ejemplo, el resultado de mi opinión de cumplimiento. Si, por ejemplo, yo soy subcontratista, pues yo estaré aceptando que el que me contrató, o sea, el contratista, pues podría visualizar el resultado de mi opinión de cumplimiento. No el detalle, pero finalmente sí el resultado, si es positivo o negativo, o finalmente pues no hay opinión. Básicamente eso se refiere. De todas maneras, pues el único botón que aparece es aceptar. Si no le damos a aceptar, simplemente pues no pasamos en este caso de esta parte. Pueden existir otros comunicados. Sabemos que, bueno, pues a raíz de la reforma de subcontratación laboral, que es donde aparece la figura de REPSE, pues finalmente también el CIROC se adecua a esta situación, y bueno, pues nos indica este comunicado de que las personas físicas y morales deberán proporcionar su REPSE pues para lo que son las obras especializadas, ¿no?
Eh, pues bien, habíamos comentado que en caso de obra pública, el siguiente paso era elegir el tipo de usuario. Para el caso de obra pública existen tres tipos de usuario, es decir, el contratista, el que directamente ganó el concurso y pues finalmente pues tiene el contrato de obra pública pues gobierno, y por debajo de él, bueno, pues está el subcontratista e incluso el intermediario. Ahora, en caso de que, por ejemplo, se elija que el tipo de obra no es pública, sino en este caso que pueda ser privada, entonces aquí al momento de seleccionar el tipo de usuario, aquí estaremos viendo que en lugar de que existan tres tipos de usuario, son únicamente, en este caso, se incrementa uno. Es decir, en lugar de ser tres, ahora aparece uno más, que es el propietario. Y bueno, pues esto finalmente, la conclusión a la que llegamos es que en caso de obra pública, pues el propietario sería gobierno y pues en automático se excluye a la dependencia de gobierno para tener la obligación de presentar un aviso de obra. En caso de obra privada, no, sería el primer eslabón, sería el propietario para efectos de que presentase su aviso de obra ante el Seguro Social. Entonces, bueno, pues finalmente aquí elegiríamos el que corresponda, obviamente en caso de ser obra privada, si somos propietario, pues podríamos elegir desde este eslabón del propietario, o si somos contratista, desde el eslabón del contratista, ¿vale? Ahora, como siguiente paso, tenemos que el primero que registre la obra, es decir, en caso de que sea obra pública, el primero que registraría la obra pues sería en este caso el contratista, como ya lo vimos, y posteriormente, si fuera obra privada, el primero que registraría la obra, acorde a lo que ya vimos, pues en esencia tendría que ser el propietario, pero finalmente el primero que la registre tiene que ubicar la obra. Y para esto la plataforma en este caso nos indica que si conocemos el código postal. Si nosotros le indicamos que sí conocemos el código postal, entonces obviamente vamos a tener que ponerlo aquí en esta parte de la plataforma y vamos a tener que seleccionar posteriormente la colonia. En caso de que finalmente no conozcamos el código postal, entonces pues la plataforma nos va a hacer tres preguntas para que podamos ubicar el domicilio de la obra. Nos va a decir, ok, bueno, no conoces el código postal, pero dime en qué estado de la República vas a realizar tu obra. Posteriormente, una vez que se fije el estado, nos va a dar una lista de municipios o alcaldías para que elijamos y posteriormente una lista de colonias con base en los datos anteriores. Una vez que ya pues sabemos en dónde, le vamos a dar clic en el botón de ubicar y posteriormente los datos, en este caso que aparecen en la parte inferior izquierda, van a estar prellenados y únicamente tendríamos que poner pues los demás componentes del domicilio, ¿no? La calle, el número interior, exterior, etcétera, etcétera, ¿no? El CIROC tiene una mejora respecto al esquema anterior que era SATIC, que pues finalmente pues no siempre van a ser calles, podemos ponerle ahí algún tipo de carretera en donde también lo pudiéramos poner, por ejemplo, para tramos carreteros de obra pública donde se puede pavimentar a lo mejor del kilómetro tal al kilómetro tal de la carretera Ciudad de México Querétaro, por ejemplo. Entonces, bueno, esa parte también la detecta en automático el aplicativo y nos puede dar esa referencia. Posteriormente, estos datos finalmente son obligatorios, obviamente pues habrá algunos que no, como por ejemplo el número interior, no necesariamente puede ser un dato obligatorio, y también en la parte, en este caso, derecha de este menú, hay componentes secundarios del domicilio que estos en ningún caso serán obligatorios. Si pues finalmente se quieren poner, pues la plataforma los va a aceptar, pero no es en este caso obligación ponerlos para efectos de que nos permita continuar con el llenado de nuestro aviso de obra. Posteriormente, como siguiente paso,
una vez que finalmente elegimos el tipo de obra, si es público o privada, que nosotros elegimos el tipo de usuario y finalmente pues ya hicimos la ubicación, es decir, señalamos con exactitud el domicilio de donde se va a ejecutar la obra, la plataforma nos pide ya los datos propiamente del aviso. Y aquí nos pide, bueno, pues cuál es el periodo de ejecución, desde la fecha de inicio a la fecha de término, cuál es el monto de la obra, la superficie de construcción, y bueno, pues aquí el tipo de obra pues es un listado que pues finalmente aparecerá y del cual nosotros vamos a tener que elegir el tipo de obra de ese listado que más se asemeje al objeto del contrato del cual nosotros estemos firmando. Y obviamente, bueno, pues también aquí algunas observaciones del registro de obra, pues que consideremos nosotros convenientes para efectos de poder presentar, en este caso, esta información ante el Seguro Social. Es muy importante que seamos muy cuidadosos al momento de llenar todos estos datos y sobre todo muy cuidadosos si es que vamos a poner alguna observación en el registro de obra, porque, bueno, pues recordamos que este es un cumplimiento para una autoridad fiscal, como lo es el Seguro Social, y que cualquier situación que pongamos, en este caso, en exceso o en defecto o por omisión o finalmente por algún tipo de error, pues esto podría tener una implicación en cualquier acto de fiscalización por parte del Seguro Social. Digamos que con esto estaríamos terminando, por ejemplo, el aviso, vamos a suponer, por el propietario en caso de ser, en este caso, obra privada, o por el contratista en caso de ser obra pública, como primeros en el eslabón para poder cumplir, ¿no? Porque son los primeros que tendrán que ubicar la obra. Ahora bien, en caso, por ejemplo, ya comentamos, bueno, somos obra privada, le damos aquí en la parte de contratista y obviamente si soy obra privada, comentamos que el primero que tendría que presentar su aviso sería el propietario, que ya vimos cómo el propietario ubicó la obra, y finalmente le vamos a solicitar al propietario: oye, proporcióname el número de tu CIROC que presentaste para que yo me pueda colgar de él. Y entonces finalmente, cuando yo en este caso ingreso con tipo de usuario contratista y que ese contratista va a realizar una obra privada, necesariamente voy a tener que poner el número de registro de obra de quien me contrató, es decir, del propietario. De hecho, la plataforma nos manda un mensaje de recordatorio, pues en este caso para que no se nos olvide. Una vez que nosotros le ingresamos el número de CIROC, le daremos clic en esta parte de verificar y en automático, bueno, pues nos va a aparecer la ubicación de la obra. Esto es importante porque hay ocasiones que un mismo contratista puede tener varios contratos con una misma empresa, y el hecho de verificar que efectivamente el que vamos a dar de alta está en la ubicación correcta, esto, bueno, pues es de gran ayuda para los que controlamos las obras. Posteriormente, bueno, pues ya ahora también, bueno, nos pide ya los datos propiamente ya del CIROC, que es el periodo de ejecución y con la fecha de inicio, la fecha de término, el monto de la obra, el número REPSE, que aquí, por ejemplo, para efectos del contratista, no es un dato propiamente obligatorio, lo podemos dejar en blanco y no hay ningún problema, o incluso, bueno, si tenemos un contratista finalmente con REPSE, lo podemos poner también, no hay ningún problema. Y pues finalmente en la parte de la superficie de construcción, el tipo de obra y bueno, pues estos dos campos, lo que viene siendo las observaciones del registro también, que como ya comentamos hay que cuidar mucho. La parte del aviso de ubicación será un tema que abordaremos más adelante para que quede claro. Sin embargo, bueno, ahorita no hay ninguna implicación. Digamos que esta es la forma en la que un contratista tendría que presentar. Obviamente, después de la pantalla siguiente, que es lo que va a aparecer, es simplemente firmar el aviso. ¿Cómo? Pues con la firma electrónica. Aquí hay una situación importante. Comentamos en un principio que para accesar a la plataforma es importante hacerlo, en caso de ser persona moral, con la e-firma del SAT de la persona física que es representante legal de la moral. Esto es para accesar al escritorio virtual en zona personal,
posteriormente pasar a la zona empresarial y de ahí entrar al aplicativo Xerox con el cual, bueno, pues haremos este procedimiento. Sin embargo, una vez que ya hayamos terminado todo el procedimiento de llenado del Xerox, para efectos de firmar el aviso, en ese momento, si somos persona moral, sí necesitaríamos la e-firma propiamente de la persona moral. Es decir, para ingresar al Xerox, sí necesitamos la e-firma de la persona física representante legal. Pero para ya firmar propiamente el aviso de obra o cualquier incidencia que vamos a ver más adelante, sí será necesario contar con la e-firma, con la fiel del SAT de la persona moral. Entonces, esto es muy importante porque necesitaríamos cuidar, en este caso, que no se nos vaya a vencer ninguna de las dos fieles, ninguna de las dos firmas, ni de la persona física representante legal de la moral, ni tampoco propiamente la firma de la moral. Bueno, ahora, en caso de los subcontratistas, que digamos que sería el siguiente eslabón, bueno, si nosotros, bueno, pues estamos en ese eslabón de subcontratista, aquí la plataforma nos pregunta si somos subcontratista de obra especializada. Si le decimos que no somos subcontratista de obra especializada, bueno, pues simplemente nos pide el número de registro de obra, en este caso sería el contratista que va a contratar al subcontratista. En este caso lo ponemos, también aquí saldrá un comunicado en el aplicativo haciéndonos el recordatorio que para poder presentar nuestro aviso como subcontratista es importante pedirle el número de Xerox al contratista. Verificamos para efectos de saber que la ubicación es correcta y respecto de la obra que vamos a realizar, y posteriormente, si se fijan, los llenados del aviso de obra son pues, prácticamente muy similares o incluso iguales al que corresponde al contratista. En este caso, simplemente es la fecha de inicio, la fecha de término, el monto de obra, el número de REPSE. Aquí, finalmente, como elegimos que es un subcontratista que no va a realizar obra especializada, es decir, que no va a haber de por medio REPSE, pues finalmente no será un campo obligatorio la superficie de construcción, el tipo de obra, y bueno, nosotros buscamos, ¿no?, lo que es el aviso de ubicación y las observaciones a este registro. En esta cápsula, bueno, no nos vamos a poder analizar si finalmente las empresas constructoras están obligadas o no están obligadas a la parte del REPSE, pero finalmente en este punto de la plataforma, en este punto del aplicativo, en caso de que pues finalmente tú tengas un aviso de Xerox, un aviso de obra siendo subcontratista, pues y tú eliges que no vas a hacer obra especializada porque no va a haber de por medio REPSE, pues finalmente entonces esta será la forma en cómo debes de presentar tu aviso de obra. Posteriormente, si tú, por ejemplo, eres subcontratista, pero sí vas a ejecutar una obra especializada, es decir, sí va a haber de por medio REPSE, cuando eliges el tipo de usuario subcontratista, entonces le tendrás que dar aquí, en sí soy subcontratista de obra especializada. Posteriormente, bueno, pues vamos a tener que poner el número de Xerox de nuestro cliente, es decir, del contratista, lo plasmamos, le damos clic en verificar, vemos en este caso que efectivamente la ubicación o la dirección de la obra es correcta, validamos su ubicación y aquí el menú o los datos que se van a presentar, en este caso los subcontratistas especializados, sí son finalmente pues más específicos. Aquí, por ejemplo, nos pide una fecha de inicio, una fecha de término, ahí no hay cambio, pero aquí, si se fijan en la parte del objeto de la obra, son campos abiertos para que prácticamente nosotros copiemos el objeto del contrato, que a diferencia del contratista o subcontratista que no es especializado, es más, incluso el propietario, no hay un menú del cual nosotros podamos elegir la obra, sino aquí vamos a redactar de manera libre pues básicamente cuáles son los trabajos que se van a realizar, es decir, tal como lo dice la propia plataforma, tenemos que describir el objeto del contrato de la obra especializada que vamos a ejecutar. Posteriormente, bueno, nos va a pedir el monto del contrato y aquí también un dato importante que desde el propio aviso, como le estamos indicando que es una obra en calidad de subcontratista que sí va a llevar REPSE,
y en caso de que lleve REPSE, pues necesariamente es porque habrá también el manejo y uso de trabajadores, nos pide este dato de cuál es el número aproximado de trabajadores que participarán en la obra que estamos dando de alta, ¿no? Entonces, aquí hemos visto en la práctica que, bueno, simplemente le ponen 1 para llenar el dato. Pues consideramos que sí es muy importante tener cuidado, no tomar a la ligera este dato. Voy a poner un comentario, un ejemplo muy rápido. Imagínense que le pongan un 1 de un trabajador simplemente pues, para efectos de poder llenar el aviso, pero a lo mejor en el primer reporte bimestral, que eso es lo que implicaría contar con REPSE, para este contrato vamos a suponer que pongan 50, ¿no? Entonces, esa disparidad tan grande entre lo reportado en el IPSUE contra lo reportado en el aviso de obra vía CIROC, siendo que las dos plataformas corresponden a la misma autoridad, es decir, al Seguro Social, pues pudiera desprender o traer consigo pues algunas implicaciones en cuanto a focos rojos que pueden desencadenar revisiones. Entonces, sí, no tomar tan a la ligera este dato del número de trabajadores en caso de obras en calidad de subcontratista especializado. Aquí sí, el dato del REPSE no va a ser totalmente obligatorio, no va a haber en este caso dispensa de este dato, va a ser en este caso un dato completamente obligatorio. Y bueno, pues posteriormente le damos en enviar información. Y una vez que bueno, pues enviamos información, en ese momento pues vamos a firmar con la e-firma, en este caso de la persona física, si es persona física, o ya con la e-firma de la moral en caso de ser persona moral. Y esta será la forma en la que vamos a presentar nuestros avisos de obra por el propietario, por el contratista, por un subcontratista que no es especializado y por un subcontratista que es especializado, es decir, que cuenta con REPSE. Posteriormente, el último tipo de usuario, bueno, lo comentaremos muy rápido, esto es intermediario. Desde la reforma de subcontratación laboral, intermediario, pues prácticamente pues, se estaría utilizando pues prácticamente pues para cuestiones de reclutamiento, de capacitación, que pues no tienen nada que ver con obra. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente este tipo de usuario considero de manera personal que pues, podría entrar en desuso, porque pues, prácticamente una acción de capacitación pues, no es una actividad de obra, una acción de reclutamiento no es una actividad de obra, y por lo tanto, pues vaya, no habrá necesidad de presentar un CIROC. Pero bueno, finalmente la plataforma lo mantiene para este tipo de cuestiones, pues en este sentido igual, si es que alguna persona quisiera presentar un CIROC como intermediario, por alguna de las dos actividades que les comento, pues entonces se tendría que poner el CIROC de quien lo está contratando, verificar, en este caso, la ubicación de la obra, validar la ubicación y posteriormente, bueno, pues igual, ¿no? La fecha de inicio, la fecha de término, el objeto del contrato, el monto del contrato y pues prácticamente es un CIROC como intermediario. Como comentamos, pues no consideramos adecuado o conveniente dar de alta un CIROC bajo el tipo de usuario intermediario desde en este caso que se modificó el aplicativo a partir del 1 de septiembre del 2021. Pero bueno, pues finalmente esto todavía aparece en la plataforma y bueno, pues así lo mantendremos. Ahora bien, digamos que ya vimos la forma de presentar los avisos por los 4 tipos de usuarios, tanto propietario, contratista, subcontratista, ya sea especializado o no, y el último que es el intermediario. Ahora, habíamos comentado que hay una situación respecto a la parte del aviso de ubicación de obra. ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a suponer que yo soy contratista y el propietario, vamos a suponer que no presenta su aviso de obra. Pero, pues como el propietario no presenta su aviso de obra, yo como contratista no tengo la posibilidad de contar con un CIROC de donde colgarme. Lo igual sería si un subcontratista, por ejemplo, quiere presentar su aviso y el contratista, que es quien lo está contratando, no presenta su aviso de obra. Bueno, pues es para estas situaciones que se utiliza esta situación de aviso de ubicación de obra, en donde pues finalmente vamos a suponer que si yo soy el contratista y el propietario no presenta su CIROC, o si yo soy subcontratista y el contratista no presenta su CIROC,
yo tengo que elegir el tipo de usuario que soy y posteriormente, en lugar de poner un registro de obra que no tengo, porque precisamente pues esa es la problemática y el objetivo y el fin de presentar un aviso de ubicación, entonces le voy a dar clic aquí en solicitó y no le fue proporcional el número de registro de obra. Obviamente, si yo le doy aquí en contratista, me va a indicar que quien no me lo proporcionó fue el propietario. Si yo entrara con tipo de usuario subcontratista, me va a poner en el mensaje que quien no me lo dio es el contratista, es decir, siempre un eslabón arriba. Y en este sentido, bueno, pues le daremos clic aquí a la casilla y posteriormente, bueno, aquí voy a poner el registro federal de contribuyentes de la persona que me está contratando y que no me dio su registro de obra. Es decir, si yo soy contratista y el propietario no registró su obra o no presentó CIROC, entonces voy a poner el registro federal de contribuyentes de él. Si yo soy subcontratista y quien no lo hizo fue el contratista, voy a poner el registro federal de contribuyentes del contratista, es decir, de quien me contrató. Aquí verificamos en caso de que, pues no sean correctos los datos, la plataforma, bueno, pues tiene algunos candados que nos hará saber que el registro federal de contribuyentes no es correcto. Aquí vamos a poner lo que es la fecha de inicio, la fecha de término, el monto de la obra y con esto, bueno, pues finalmente, en este caso, pues vamos a firmar el aviso. Una de las características que tiene el aviso de obra, el aviso de ubicación de obra, es que si se fijan aquí no tiene una letra C. Cuando es solamente numérico, es un número de aviso de ubicación de obra que pues se entiende que es el primero que presenta el aviso, es el primero que va a ubicar el domicilio de la obra y en este caso por eso es un aviso de ubicación de obra. Ahora, ya que en este caso generamos este número, digamos que ese es el primer paso en caso de que no podamos contar con el número de CIROC de nuestro cliente. Es decir, yo mismo lo hice. Y si recuerdan, este número está vinculado al registro federal de contribuyentes de mi cliente que finalmente no presentó su aviso. Ahora, ya que tenemos este número, digamos que si nos regresamos, pues simplemente vamos a suponer que yo le digo, mira, yo soy subcontratista. Ya presenté mi aviso de ubicación, ¿ok? O yo soy contratista, ya presenté mi aviso de ubicación. Y en esta parte donde dice el número de registro de obra, le voy a poner qué dato. Obviamente no tengo el número de CIROC de mi cliente. Sin embargo, le voy a poner el número de aviso de ubicación que yo mismo acabo de presentar, que prácticamente sería este número. Si recuerdan, esto nosotros mismos lo acabamos, en este caso, de tramitar. Finalmente, con este número de obra, que vamos a poner el número de ubicación, le damos verificar, nos va a aparecer el domicilio o la ubicación de la obra que nosotros mismos indicamos, y de ahí todo lo demás se presentará igual. Llenaremos fecha de inicio, fecha de término, monto de obra, todo lo demás será exactamente lo mismo, pero esta es una situación para que en caso de que te encuentres imposibilitado de presentar tu aviso de CIROC, el hecho de que tu cliente, si no lo presentó, no impide en nada de que tú puedas cumplir con esta obligación. Y bueno, pues en eso consiste el aviso de ubicación. Ahora bien, ya vimos cómo presentar el aviso de registro de obra y es importante ahora analizar la parte de las incidencias de obra. Existen 6 incidencias de obra, que sería en este caso la cancelación, la actualización, la suspensión, la terminación, el reporte bimestral y la reanudación. Aquí, por ejemplo, una vez que hayamos presentado nuestra obra en el panel de control del CIROC, aquí va a aparecer un listado de todos los CIROC que tenemos en este caso presentados. Aquí nos va a decir cuál es el estatus que está esta obra con este número de registro de obra y las incidencias que podríamos presentar. Si bien es cierto, dijimos que son 6 incidencias,
este menú de incidencias estará íntimamente relacionado con el estatus de la obra. Por lo tanto, únicamente nos va a dar 5 el menú. Esto, bueno, tiene una razón informática. Si la obra está activa, obviamente dentro del menú me dará todas, incluida la suspensión. Pero si el estatus de la obra está suspendida, entonces aquí no me va a aparecer suspensión, porque finalmente el estatus de la obra es que está suspendida. Se sustituye suspensión y aparece aquí como incidencia reanudación. Finalmente, por eso está ligado el estatus con el menú de incidencias. En este sentido, bueno, vamos a comenzar a analizar todas y cada una de estas incidencias. La primera que vamos a revisar es cómo presentar una cancelación de Xerox. Aquí, por ejemplo, la plataforma nos pide la fecha, en este caso de cancelación de la obra, el monto ejercido a la fecha y el motivo de la cancelación. Aquí hay una cuestión importante. Dicen, oye, pero ¿con cuál monto si se supone que se canceló? Bueno, pueden haber muchas circunstancias, no necesariamente de que nunca se haya ejecutado nada. Hay ocasiones que incluso, vamos a suponer que por alguna catástrofe natural estamos teniendo a lo mejor una obra y posteriormente vino una catástrofe natural, que eso tuvo como consecuencia que pues, al final de cuentas se cayera el proyecto. Y no propiamente es una terminación anticipada, sino es una cancelación. Obviamente, para efectos de presentar cualquier tipo de incidencia, será importante tener el soporte documental. Aquí, obviamente, pues para presentar una cancelación de obra es porque también tenemos un documento donde podemos avalar que efectivamente la obra pues se canceló por la circunstancia que indique la documental prueba sobre la cual soportamos esta incidencia. Aquí, por ejemplo, ya una vez que lo presentamos, damos registro de cancelación, lo tenemos que firmar y tendremos nuestro acuse de cancelación. La siguiente incidencia es la de actualización. La incidencia de actualización es básicamente el hecho de modificar nuestro aviso de Xerox que ya habíamos presentado con anterioridad, y aquí hay una situación. Una de las incidencias que también existen es la del reporte bimestral. Sin embargo, la misma plataforma tiene un candado. Si nosotros, por ejemplo, aquí para la obra que nosotros queremos, en este caso, actualizar, tiene un semáforo de cumplimiento. El semáforo de cumplimiento de otra de las incidencias, que es el reporte bimestral. Si está en verde, quiere decir que vamos al corriente. Si está en amarillo, quiere decir que debemos 1. Si está en rojo, quiere decir que debemos 2 o más. Si finalmente queremos presentar una incidencia de una obra que tiene semáforo de control de cumplimiento en amarillo, no vamos a poder actualizar o modificar nuestro Xerox. La plataforma tiene un candado para que primero nos pongamos al corriente con el reporte bimestral y posteriormente ya podamos modificar nuestro aviso a través de la incidencia de actualización. Para presentar la incidencia de actualización, pues básicamente le tenemos que poner básicamente qué es lo que queremos actualizar. Bueno, pues quiero actualizarle el periodo de ejecución. Ya se va a extender, por lo tanto lo quiero ampliar. O el monto de la obra, que finalmente aumentó o disminuyó. Los metros cuadrados de construcción, a lo mejor al principio no los tenía, ahorita ya los tengo, los quiero especificar. Y bueno, pues cuál es el motivo de la actualización, que puede ser adendum, un edendum, trabajos extraordinarios, error de captura o ampliación del plazo, ¿no? Cualquiera de estos, pues finalmente serían los motivos de una actualización. La siguiente incidencia, bueno, aquí en la parte de la actualización, antes de que pasemos a la siguiente, nada más hay que tener cuidado. El aplicativo únicamente nos permite presentar 3 complementarios de Xerox, 3 incidencias de actualización sobre la misma obra. ¿Cómo tener control si es que tenemos muchísimas obras? La misma plataforma, el mismo aplicativo, cuando de una misma obra vamos a presentar nuestro tercer Xerox complementario, nuestra tercera incidencia de actualización de una misma obra, el mismo aplicativo nos va a avisar, oye, te aviso, te alerto que ya este es el tercer
eh, modificación en tu CIROC, es decir, es la tercera incidencia de actualización de esta obra. Por lo tanto, piénsalo bien porque ya no vas a poder realizar cambios. Entonces, ahí en este sentido la plataforma nos avisa. ¿Ok? Entonces, pero sí recordando que solamente son 3 cambios los que la plataforma nos permite. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso pues usarlos con mucha mesura y con mucho cuidado para que no tengamos la problemática de que después requiramos un cuarto cambio en nuestro aviso de CIROC. Ahora sí, bueno, vamos a la parte de la suspensión. Vamos a suponer que yo haya presentado un CIROC, lo presenté, no hubo ningún problema, pero posteriormente pues lo tengo que suspender. Vamos a suponer porque me cancelaron, porque me suspendieron, vamos a suponer hubo una clausura de la obra y entonces, bueno, pues en lo que resuelve esa problemática tengo que suspender la obra porque a lo mejor pues no hubo pago y pues finalmente el contrato indica que hasta que no exista pago pues se va a reanudar, o bueno, pues cualquier tipo de situación que implique una suspensión de la obra. En este sentido tendremos que presentarlo y volvemos a lo mismo. Todas las incidencias del CIROC deben de tener un soporte documental para que finalmente podamos avalar en caso de cualquier tipo de revisión, pues que la incidencia presentada fue correcta. ¿Ok? De aquí, bueno, pues nos pide la fecha de suspensión, el monto ejercido a la fecha y el motivo de la suspensión. Aquí, bueno, pues finalmente una vez que lo llenemos, vamos a poder presentarlo, lo firmamos y tendremos nuestra acusación de consecuencia. Viene la siguiente incidencia, que es la más común, que es la incidencia de terminación de obra. Y esto es importante porque si presentamos un CIROC, digamos que si presentamos un CIROC, pues tenemos que presentar el aviso de terminación. Si abrimos un CIROC, tenemos que cerrar el CIROC, ¿no? Si comenzamos un CIROC, tenemos que terminar el CIROC. Esto es importante y aquí prácticamente en la incidencia de terminación le damos en este caso la fecha de terminación, que obviamente aquí pues, es importante que también tenga el soporte documental. Puede ser un acta de entrega y recepción de obra o cualquier otro documento con el que se pueda validar que en esa fecha efectivamente terminó la obra. El monto ejercido a la fecha, que también este es un dato muy importante para efectos de que pueda coincidir con todos los registros que tengamos en todos los documentos que correspondan al proyecto o a la obra, y la superficie construida, que aquí, bueno, pues no necesariamente, pues finalmente es obligatorio, es un dato obligatorio. Obviamente la plataforma, en caso de no poner nada, nos pone uno, pero al momento que yo indico que no es un dato obligatorio, quiere decir que si, por ejemplo, presentamos un CIROC por instalación eléctrica, pues no hay metros cuadrados, entonces con que pongamos el número 1, con eso va a ser suficiente. Se entiende que pues, en ese tipo de obra no existe un metro cuadrado propiamente de construcción, en el caso, por ejemplo, de instalaciones, entonces ahí no va a haber ningún problema que no le pongan un dato, sino simplemente le pongan el número 1 para efectos de poder cumplir con el requisito informático de la plataforma. Y bueno, pues esto es importante, presentar el aviso de terminación para efectos de que ya quede concluido nuestro proceso, en este caso de CIROC. La siguiente, en este caso, incidencia es el reporte bimestral. Este reporte bimestral, como su nombre lo indica, se presenta de manera bimestral y vamos a suponer, pues todo, en este caso, las cantidades y los montos, en este caso que vamos a poner aquí, bueno, primero, no llevan decimales. Por otro lado, pues finalmente, este reporte bimestral, el dato que nos solicita es un avance financiero, en este caso de la obra. Esto es importante porque al momento que indicamos que es un avance financiero de la obra, pues en este caso vamos a suponer, yo soy contratista. Eso quiere decir que si yo tengo una obra, vamos a suponer, por 10 millones y en el primer bimestre ya ejecuté de los 10 millones, ejecuté 2, aquí le voy a poner 2 millones. Si en el segundo bimestre ejecuté otros 2, no voy a poner nuevamente 2, sino voy a poner el acumulado a la fecha. Es decir, si ya había en este caso presentado un reporte bimestral por 2 millones y un bimestre, al segundo bimestre ejecuto otros 2 millones, lo acumulado son 4.
4 millones es lo que tengo que reportar. Si en el tercer bimestre seguimos, en este caso, que nuevamente ejecutamos otros 2 millones, nuevamente, repito, no hay que ponerlo ejecutado en ese periodo, sino lo acumulado hasta ese momento, que en el ejemplo hipotético que estamos poniendo son 2 millones del primer bimestre, más 2 millones del segundo bimestre, más 2 millones del tercer bimestre, lo que tendría que reportar son 6 millones de pesos, y así finalmente hasta que, pues en este sentido, diéramos con la totalidad del avance financiero. Es decir, que si el monto de la obra es por 10 millones, pues se entiende que en mis reportes bimestrales va a llegar un momento en que tendría que ser homólogo el dato. ¿Ok? Bueno, en caso de que, por ejemplo, yo, vamos a suponer, presenté mi primer reporte bimestral, el segundo no lo presenté, tuve semáforo amarillo, es más, el tercero tampoco, ya de amarillo pasé a rojo, y finalmente me voy hasta el cuarto bimestre, es decir, el primero lo presenté, el segundo no, el tercero no, y el cuarto lo quiero presentar. No es necesario que yo presente, voy a ponerme al corriente con el segundo, después presento el tercer bimestre y ya me pongo al corriente con el cuarto. No, simplemente con que presenten el último reporte, es decir, uno solo, con la cantidad actualizada a la fecha, con eso vamos a cambiar nuestro semáforo de amarillo-rojo a semáforo verde. Entonces, básicamente, esta es la manera en la cual nosotros tenemos que llenar nuestro reporte bimestral. Posteriormente, como ya habíamos comentado, si aquí tenemos en este caso el estatus de la obra suspendida, aquí va a aparecer la parte de reanudación, como lo comentamos. Y ahí pues nos va a pedir la fecha de reanudación, la fecha de término, el monto de la obra y bueno, pues estos datos. Es muy importante indicar que la plataforma considera a la reanudación como una incidencia de actualización también. Es incidencia de reanudación, pero recuerdan que había comentado que tenemos únicamente 3 oportunidades para modificar nuestro aviso de CIROC. Pues finalmente, si reanudamos la obra, este aviso de reanudación elimina una de los 3 chances u oportunidades que tenemos para modificar la obra. Entonces hay que tener cuidado porque finalmente una incidencia de reanudación pues nos ocupa uno de los 3 chances de las 3 oportunidades que tenemos para modificar un aviso de CIROC. Y bueno, pues finalmente reanudamos la obra y al momento en que ya en este caso vemos esta parte, bueno, pues ya en este caso vamos a tener por reanudar la obra, no va a haber ningún problema. Bueno, ya vemos en este caso la parte de esta pestaña donde vimos registro de obra y la parte de las incidencias. Ahora vamos a ver cuáles son los motores de búsqueda que tiene el CIROC. En la parte de los motores de búsqueda que tiene el CIROC, pues básicamente es un reporte general de obras. El reporte general de obras, pues obviamente pues nos va a dar todas las obras que nosotros tenemos presentadas a través de un Excel y nos va a dar datos como por ejemplo en calidad de que lo di, si de propietario, contratista, subcontratista, cuál es el monto que reporté, los trabajos que voy a realizar y bueno, un reporte interesante. Y de igual manera un reporte de avisos de ubicación. Esto es importante porque hay ocasiones que hemos visto en la práctica que hay empresas que presentan reporte de avisos de ubicación pensando que este era el trámite y no lo completan. Entonces, en ese sentido, sí debe de haber, si yo, por ejemplo, tengo 5 avisos de ubicación, estos avisos de ubicación deberán de corresponder con otros 5 avisos de obra, porque de otra manera el trámite estará incompleto. Entonces, bueno, pues para efectos de revisar esto, también nos ayuda mucho. Nuevamente, si nos vamos a consulta de obra, aquí en la parte ya propiamente nos va a aparecer en este caso el registro patronal. Le damos clic al registro patronal que finalmente pues nosotros queramos consultar y ahí nos va a aparecer todos los CIROC que hayamos presentado de ese registro patronal que ya seleccionamos. Aquí vamos a tener la posibilidad de ver los acuses, de reimprimir los acuses, en este caso de esta obra, pero también en este caso de ver los subcontratos que están colgados de este CIROC. Esta parte es importante porque, por ejemplo, si resulta que yo tengo 10 subcontratistas y aquí al momento en que yo quiero ver cuántos subcontratistas ya se colgaron de mí, siendo que
en la realidad son 10 y a lo mejor ahorita nada más hay 7, quiere decir que hay 3 subcontratistas que todavía son omisos en la presentación del CIROC, y esto es importante para un adecuado control de obra y evitar la responsabilidad solidaria. Ahora, en caso de que nosotros le demos clic directamente al número del CIROC, nos va a dar el sistema un reporte general exclusivamente de esa obra, pues con todo el detalle, es decir, es un reporte ejecutivo de todo lo que ha acontecido para esa obra en materia de CIROC, y bueno, pues es muy útil pues para efectos de la toma de decisiones o de una vista rápida, saber cuál es el estatus, al menos en la plataforma, de esta obra. Como comentamos, por ejemplo, en la parte de subcontratos, regresando a esta parte de visualización de subcontratos, vamos a suponer que aquí esta es la forma en la cual la plataforma nos da, en este caso, cuáles son los subcontratistas que están colgados a un CIROC, y que, como comentamos aquí, incluso podemos ver el resultado de la opinión de cumplimiento del subcontratista, recordando que finalmente la misma plataforma nos indicó que nosotros aceptábamos que otros pudieran ver pues nuestra información. A esto se refiere, a que finalmente el semáforo de control en la materia de opinión de cumplimiento es verde, amarillo o rojo. Si es verde, quiere decir que la opinión de cumplimiento de este subcontratista pues es positiva. Si es rojo, quiere decir que es negativa, y si es amarillo, quiere decir que no tiene opinión. ¿Qué significa que no tenga opinión? Que sí tiene registro patronal, pero que no tiene trabajadores. Entonces, bueno, pues finalmente el hecho de que la misma plataforma nos dé esta información, que incluso vamos a poder exportar a Excel, pues es una herramienta muy útil para efectos de tener un adecuado control de obra en materia de subcontratación. Y bueno, pues finalmente con esto estaremos terminando esta plática de manejo de CIROC, donde pues haciendo un repaso vimos cómo presentar avisos de obra siendo propietario, contratista, subcontratista no especializado, subcontratista especializado e incluso intermediario. Y adicionalmente vimos cómo presentar cada una de las 6 incidencias en materia de CIROC, que consiste en presentar un aviso de reanudación, suspensión, terminación, cancelación, reporte bimestral y actualización. Y por último, vimos dentro de esta plática cuáles son los diferentes motores de búsqueda que nos dará en este caso la aplicación. Pues bien, amigos, esperamos que esta plática te haya sido de muchísima utilidad, y si es así, bueno, pues te pedimos que compartas esta cápsula con todos los que creas que también le pueden ser de utilidad, te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita para que estés enterado de los siguientes videocursos, las siguientes cápsulas, los siguientes eventos de capacitación que tenemos. Y asimismo, recuerda que en caso de que tengas alguna situación específicamente con Seguro Social y específicamente para el sector de la construcción, es muy importante que estés acompañado de los expertos. Así es que toma nota de los medios de contacto que aparecerán al final del video. Y por último, recuerda que para que estés enterado es muy importante que estés conectado. Hasta la próxima.